Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACYPE. El día de hoy hablaremos de los centros de justicia para las mujeres. Para tocar este tema nos acompaña la maestra Elsa Jiménez Larios, que es directora general de Prevención del Delito y Derechos Humanos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Elsa, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, me siento muy contenta de estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Elsa. Me gustaría empezar a hablar un poco de los centros, de cómo es que nace la necesidad de crear estos centros, qué problemas son los que se detectan para la creación. Bueno, desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública cada año proponemos al Consejo Nacional los programas de prioridad nacional. Una de las cosas que venimos analizando a nivel nacional era cuáles eran los factores que generaban la violencia en el país y así pues tratarlos desde la prevención. Así es que uno de los temas más recurrentes, por ejemplo, en los centros de atención de emergencia era la violencia intrafamiliar. Así es que decidimos en el 2011 presentarlo al Consejo Nacional para que se aprobara como un programa de prioridad nacional del 2012. Esto fue aprobado por el Consejo, o sea, el presidente y los gobernadores de toda la República. Y bueno, afortunadamente el acceso a la justicia se convirtió en un programa de prioridad nacional, tanto como el nuevo sistema de justicia penal, la control de confianza, los diferentes programas que tenemos e impulsamos desde el Secretariado Ejecutivo. Entonces se volvió un tema de prioridad nacional. ¿Eso quiere decir que todos los estados se deben de alinear y cumplir con este requerimiento de presidencia? Sí, así es, o sea, cada uno de los estados de su presupuesto que tienen cada año para seguridad pública podrán ejercitar recursos para la creación de los centros de justicia. Afortunadamente, ahora en el 2012, 23 estados invirtieron para crear sus centros de justicia. Esto, pues obviamente es muy motivador porque en muy poco tiempo vamos a tener centros de justicia en todas las entidades federativas. Hay el caso, por ejemplo, de Chihuahua, en donde ya tenemos 2 centros de justicia operando. Y tendremos, por ejemplo, en este año el segundo centro en Chiapas, tenemos ya funcionando el primero, y también es el caso de Campeche. Entonces, bueno, ya también hay entidades federativas que van en la creación de su segundo centro de justicia para las mujeres. Quisiera regresarme un poco y hacerte una pregunta. ¿Cuál es el concepto? Bueno, ya existe ahora a partir de 2011 la prioridad nacional, pero ¿antes existía este concepto o es también un concepto nuevo? ¿De dónde nace? Bueno, me gustaría mencionar porque fue parte de la construcción del modelo de los centros de justicia que en el país, desde los años 70 los movimientos feministas de mujeres impulsaron centros de atención a víctimas. Y eran desde la sociedad civil desde donde se atendía esta problemática. Se fue desarrollando de alguna manera, fueron impulsando acciones dentro del gobierno y tenemos el primer caso en donde existe una combinación del servicio entre una instancia gubernamental y una organización civil. Posteriormente, el Distrito Federal fue el primero a nivel nacional que crea un centro de atención a víctimas dentro de la Procuraduría, conocido como CAVI. Sin embargo, la diferencia que tienen los centros de justicia para las mujeres con los centros de atención a víctimas que se habían estado generando en el país y que tenemos en casi todas las Procuradurías de la República, es que en este caso no solamente vamos a atender a cuestiones delictivas, sino precisamente vamos a atender la violencia contra las mujeres, que no toda la violencia se convierte en delito. Esto significa que vamos a tener todos los servicios bajo un mismo techo, que es otra de las innovaciones que tienen este programa.
Si nosotros concentramos bajo un mismo techo los diferentes programas gubernamentales, pero también no gubernamentales, de ahí que menciono, ¿no?, toda esta experiencia que tienen las organizaciones civiles, y entonces se concentra todo bajo un mismo techo, gubernamental y no gubernamental, y el programa permite la participación de los diferentes actores sociales, como pueden ser las universidades, los empresarios, los clubs, las organizaciones, o simplemente las personas, ¿no?, que aunque no estén organizadas, pero que quieran participar dentro del programa, lo pueden hacer. Esto significa poder combatir una de las grandes dificultades que atraviesan las mujeres cuando van a solicitar servicios a una institución. En una institución les prestan determinados servicios, sin embargo, tendrían que trasladarse a varias instituciones para realmente resolver o atender la petición que están haciendo. ¿Cómo se dieron cuenta de este problema? ¿Se hizo algún tipo de diagnóstico o por las denuncias o, no sé, por los centros que existían de las organizaciones civiles? Se elaboró un diagnóstico a nivel nacional y se hizo un análisis con la diferente información que arrojan las bases de datos. Una de las informaciones que tomamos muy en consideración, ya que estamos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son las instituciones que tienen que ver con seguridad pública. Esto quiere decir, por ejemplo, las llamadas que reciben los 066 de emergencia o el 089 de denuncia anónima, también la información de incidencia delictiva que tienen las procuradurías, los institutos de las mujeres en cada uno de los estados, el DIF, desarrollo social, y entonces hicimos un análisis de toda esta información y lo que detectamos es que por una parte teníamos que tener una sola base de datos que nos pudiera permitir tener estadísticas, cifras y datos confiables. Y luego entonces, ¿no?, poder alimentar las bases de datos a nivel nacional que forman parte del sistema, como es el Centro Nacional de Información, como es Plataforma México. Justo eso es lo que te iba a decir. Ustedes directamente como Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, no, o los centros de acceso a la justicia, no tienen una base de datos, sino alimentan la información del Centro Nacional de Información y de Plataforma México. Exactamente. Tendrían la responsabilidad de alimentar estas bases de datos, por ejemplo, en el caso específico de Banabim, en donde todas las instituciones, sean o no de procuración, administración o bien de seguridad, como es el caso de salud, tienen la responsabilidad de alimentar estas bases de datos y también consultarlas para la atención. Entonces, bueno, el proyecto, después de hacer todo este análisis de la información que teníamos, hicimos una usuaria simulada en diferentes ciudades del país y vimos que una mujer, para poder solicitar simplemente orientación, asesoría, tenía que trasladarse de un lugar a otro dentro de la ciudad, hacer ciertos gastos de transporte, comidas, faltar al trabajo y dedicarle varios días para ser atendida. Todo esto, ¿no?, fue atendido precisamente en el modelo de los centros de justicia. Las mujeres van a poder solicitar los servicios de principio a fin de todas las instituciones, todo bajo un mismo techo. Me gustaría un poco que profundizáramos en el concepto de violencia para la mujer. Estamos hablando que eso es el cometido de los centros, ¿no?, atender a las mujeres que sufren de violencia. Pero, ¿qué se engloba en el concepto de violencia contra la mujer? Sí, mira, lo que nosotros hemos impulsado desde el Centro de Prevención es conocer los factores que generan la violencia, ¿no? Y también para ello, obviamente, hemos hecho una serie de estudios y de análisis. En el caso de las mujeres particularmente, necesitamos conocer cuáles son los factores que generan la violencia, y entonces estos tienen que ver con violencia patrimonial, psicoemocional, física, psicológica, institucional, una serie de violencias que son acciones o omisiones, ¿no?, en contra, en este caso puede ser contra las mujeres. Sin embargo, sí me gustaría aclarar que los centros no solamente van a atender la violencia específicamente contra las mujeres, sino también la de sus hijos e hijas, sean o no mayores o menores de edad. Esto nos podría ayudar, ¿no?, como está comprobado, que si un menor de edad
vive en un hogar violento o vive en una comunidad con violencia, aprende a normalizar la violencia. Y en algún momento esta violencia en ellos puede convertirse en delitos. Así es que los centros, ¿no?, van a atender la violencia de forma integral. Esto quiere decir que si una persona, en este caso puede ser una adulta mayor, un niño, una niña, una mujer, sufren algún tipo de violencia, y vuelvo a repetir, no significa que sea directamente relacionada con un delito, aunque obviamente una de las principales áreas de atención es la de procuración y la de administración de justicia. Pero vamos a tener ahí concentrados, por ejemplo, programas que tienen que ver con la educación, con la salud, con el trabajo, ¿no?, con acciones recreativas para la comunidad. Y, por ejemplo, estamos hablando de violencia, pero sí la violencia puede variar de un territorio a otro. ¿Eso también se está contemplando? ¿Es verdad? Por supuesto, y además, por ejemplo, nuestro país tenemos mucha población indígena, y entonces el modelo de los centros de justicia tomó en consideración los diferentes enfoques de atención. Por ejemplo, tenemos el caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Durango, podría mencionar muchos estados. El país tenemos una multiculturalidad que es importante atender, y entonces los centros de justicia tienen desde el diseño arquitectónico, todos los requerimientos tecnológicos y además el personal que se está capacitando precisamente para esta atención. Y no solamente, por ejemplo, de población indígena, ¿no?, que eso pues también depende localmente cuáles son las necesidades. Y en esa parte sí, el modelo es flexible. El centro variaría un poco, claro, ¿no? No es un centro que tenga todas las respuestas para todos los tipos de problemas. No, eso, por ejemplo, sí va a depender de cada una de los centros en donde estén obviamente establecidos, y de eso va a depender cuáles son los servicios, además de los básicos que se están pidiendo, cuáles más tendría que tener para responder a las necesidades locales. Bueno, ya hablábamos de la prioridad nacional, entonces ¿los encargados de crearlo es el Estado? Sí, en este caso, por ejemplo, quienes han tomado en la mayoría de los casos el liderazgo para la creación y la convocatoria a las diferentes instituciones ha sido la Procuraduría. Sin embargo, también tenemos casos en algunos estados en donde es el Instituto Estatal de la Mujer quien tiene el liderazgo, quien ha estado pues en coordinación con las demás dependencias para generar este modelo. Y se tendría visión para llegar también a las localidades, ¿no? Porque, digo, lo mismo estábamos hablando de que tiene que ser un centro accesible, y pues hay estados en donde son muy grandes territorialmente o son grandes en población, y entonces que tuvieran esa respuesta. ¿Es por eso que se están creando en algunos estados más de uno? Sí, definitivamente el proyecto es un proyecto en expansión. El proyecto es un proyecto que reúne todas las metodologías para cada una de sus etapas de implementación. Entonces, nosotros consideramos que, bueno, las entidades federativas, como ya tenemos el caso de los estados que mencioné, pues están haciendo otros centros para acercar los servicios a las comunidades en donde consideran que deben de establecerse. ¿Y de dónde obtiene el recurso el Estado? ¿O es de sus arcas, de las arcas de cada Estado de la República, o tienen algún tipo de apoyo de la Federación? Sí, tienen diferentes apoyos. En el caso nuestro, pues son los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, conocido como el FAS, de donde ellos pueden hacer la inversión de ese presupuesto para la creación de los centros. Sin embargo, hay algunas otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, que están apoyando la creación de los centros, y esto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos fondos federales para crear ciertas áreas, ¿no?, de atención para la mujer, y entonces también pueden tener estos fondos. Ahora, los centros de justicia fue una tercera etapa, ¿no?, para su creación. La primera etapa fue consolidar dentro de los centros de atención telefónica de emergencia operadores y operadoras telefónicas, obviamente que estuvieran especializados para la atención de estos casos.
Elsa, discúlpame, podremos quedarnos con esta idea, lo de las atenciones telefónicas, ¿no? Que era la primera etapa en la creación de los centros. Tenemos que ir a un corte, discúlpame. Al público, por favor, siga con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y los números que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus opiniones y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando de los Centros de Justicia para las Mujeres y nos acompaña Elsa Jiménez para estar hablando del tema. Elsa, me estabas platicando de que los Centros de Justicia para las Mujeres es una tercera etapa, que una primera etapa eran los centros de atención de llamadas telefónicas. Discúlpame que te interrumpí, ¿podemos seguir hablando de las etapas? Sí, yo creo que es muy importante mencionar que en el país se ha generado un fortalecimiento y un desarrollo tecnológico muy importante en estas áreas. Así es que lo que hicimos fue precisamente especializar al personal que está en los centros de atención telefónica del 066 para atender específicamente estos casos de violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar. La siguiente etapa fue en el 2010-2011 apoyar a los municipios que tenían el subsidio para la seguridad pública municipal para que ellos implementaran la unidad especializada de la policía para la atención a estos casos. Y de esta manera concluimos con una ruta única de atención integral que serían los centros de justicia para las mujeres. Entonces, si una persona llama a un centro de atención telefónica de emergencia o bien alguna persona tercera quiera hacer una denuncia anónima, puede llamar al 089. Y de esta manera se genera un despacho inmediato de una patrulla que no está sectorizada, igual que las demás patrullas, y entonces tenemos personal
especializado, calificado para atender estos casos. Es importante que nuestros televidentes sepan, esos son los números para llamar en caso de violencia contra la mujer. Sí, es correcto. Y una vez que, o sea, las mujeres decidan recibir servicios, entonces son trasladadas a los centros de justicia para las mujeres. El proyecto de los centros de justicia para las mujeres es un proyecto que tiene metodologías también para sus diferentes etapas de implementación. Por ejemplo, por primera vez este proyecto tiene un lineamiento del entorno urbano. Esto quiere decir que las entidades federativas que van a hacer un ejercicio de un presupuesto tienen que tener ciertos requisitos para poder construir un centro. Y esto es la aplicación de estos lineamientos, y aquí es en donde hicimos alianzas con diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales. En este caso hicimos una alianza estratégica con ONU Habitat. ONU Habitat alrededor del mundo ha impulsado metodologías para el establecimiento, por ejemplo, en este caso, de edificios que tienen que ver con los servicios a la ciudadanía. Entonces, las entidades federativas aplican estos lineamientos, esta metodología, y esto nos da por consecuencia tener el mejor lugar para ubicar y construir los centros de justicia. Una vez que se tiene la ubicación del lugar, inician el procedimiento de la construcción. Y para la construcción, ¿no? Y tal vez los televidentes dirán lo mismo que en algún momento nos dijeron las entidades federativas, son muchos requisitos, ¿no? Pero un proyecto de esta magnitud, ¿verdad?, requiere metodologías para cada una de sus etapas. Así es que también generamos lineamientos del diseño arquitectónico. Los lineamientos del diseño arquitectónico tienen que ver con una percepción de quien es usuaria del centro de justicia, que en cuanto pongan el primer pie en el centro, tengan esta sensación de que llegaron a un lugar diferente, seguro, un lugar cómodo, seguro, acogedor. Y esta sensación obviamente no la podemos crear si no tenemos instalaciones diferentes a las que hemos venido construyendo en el país. Así es que verán que los centros de justicia son lugares cómodos, amables, muy cordiales, y esto no solamente debe de estar obviamente en una infraestructura, sino también en un tipo de servicio, ¿no?, ideología que tenga el personal. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con la capacitación? ¿Se está dando capacitación a los estados, a los funcionarios que van a trabajar en los centros? Por supuesto, por primera vez iniciamos, ¿no?, antes de abrir o iniciar operaciones en los centros, se está capacitando a todos los funcionarios y funcionarias que van a operar los centros de justicia para las mujeres. Estamos capacitando en este momento, también en una alianza estratégica con el INACIPE, a más de 1,000 funcionarios y funcionarias públicas con un nivel de diplomado en dos modalidades, presencial y virtual, ¿no? Y bueno, también hemos estado trabajando con el INACIPE una serie de documentos que tienen que ver también con lineamientos que vamos a proporcionar, obviamente, las entidades federativas para la implementación del proyecto. ¿Y estos diplomados y estos cursos son dirigidos, o sea, son para cierto personal o son para el público en general también? No, solamente están dirigidos en esta ocasión para el personal que va a operar los centros. O sea, realmente es un diplomado especial que se construyó junto con el INACIPE de acuerdo a las necesidades de operación de los centros. ¿Se encuentran solo las personas que están, bueno, de los estados en que se están creando los centros, o personas que ya están laborando en centros que ya están funcionando? Sí, los dos, tanto los que ya están funcionando como los que están por crearse, y además hicimos una invitación a algunos estados para motivarlos para que el próximo año que inicien ellos su inversión en centros de justicia, pues tengan ya las nociones del modelo. Sin embargo, bueno, a cada uno de los estados se les otorgaron 100 espacios para funcionarios, y en este caso, bueno, los centros que todavía no
invirtieron, bueno, se generaron menos espacios, pero sí para motivarlos a la creación de los centros. Un poco para adentrarnos más en lo que es el centro, ¿me podrías platicar un poco cuáles son los servicios específicamente que se pueden tener al alcance, las mujeres pueden tener al alcance en los centros de atención para la mujer? Sí, mira, los centros de justicia, con estos lineamientos del entorno urbano, nosotros estamos seguros que van a formar hitos en la ciudad. O sea, van a ser lugares de referencia dentro de las ciudades en donde se establezcan. Esto también significa que generamos la forma en que la comunidad se apropia del centro de justicia. Por ello es que los centros de justicia tienen un salón de usos múltiples para la comunidad, en donde las diferentes dependencias, tanto públicas o privadas, podrán tener programas de capacitación o actividades que tengan en sus instituciones. Y el centro de justicia, ya dentro de sus instalaciones, por ejemplo, tenemos una primera área que es esta de información, una segunda área que nosotros hemos también cambiado los nombres de las áreas que tenemos en los centros de justicia. Tenemos una sala de bienvenida que tiene que ver con este concepto, ¿no?, de calidez, de confort, de seguridad. Y entonces las mujeres están en un lugar en donde tenemos salas simulando como una casa, porque la casa es en donde tenemos esta sensación de seguridad. Y en este lugar, ¿no?, ellas son recibidas y ellas pueden tener servicios, por ejemplo, en el área lúdica, para que puedan sus hijos también tener atención y no escuchar, por ejemplo, los testimonios o declaraciones que hacen su mamá. Entonces, bueno, ahí también se tienen alimentos, bebidas, porque eso es también uno de los motivos por los cuales se desisten de los servicios, porque bueno, a veces son largas horas de espera y ya los hijos o ellas, ¿verdad?, llega el momento de tomar alimentos y prefieren desistir y no regresar a una institución. Y la otra parte es, pues, tenemos las áreas de salud, educación, la procuraduría, la policía, tenemos áreas, por ejemplo, de cada una de estas áreas tenemos diferentes servicios, ¿no?, como son, por ejemplo, todo el área pericial de la Procuraduría, que van a tener personal asignado ahí al centro de justicia. Se van a ir incorporando la parte del Tribunal Superior de Justicia, y en los estados en donde ya se esté aplicando el nuevo sistema de justicia penal, entonces van a tener las salas de juicio oral. ¿Todo se va a realizar en el mismo sitio? Todo en el mismo, por eso el lema es todos los servicios bajo un mismo techo. Está muy, muy interesante, y hay expertos de todos. ¿También los tratan psicológicamente? Por supuesto, tenemos toda la parte de psicología, terapia grupal, individual, infantil, para adultas. Tenemos una serie de actividades, por ejemplo, que tienen que ver con el trabajo de las emociones, pero no solamente en terapia. Por ejemplo, tenemos unas actividades que hemos promovido, por ejemplo, a través del baile, ¿no?, de empezar a expresar las emociones, a ver si se facilita, y no ser tan como estrictos en el sentido de solamente terapia y en estos esquemas, sino ser muy flexible en esta parte de innovar, de emprender cosas nuevas que respondan a las necesidades locales. Algo que me parece muy importante es cómo se enteran las mujeres de que existen. ¿Existe algún tipo de difusión? ¿Están haciendo algún tipo de campaña? Porque pues no todas las mujeres tienen acceso a los medios de comunicación. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a las mujeres afectadas? Tenemos una alianza con los institutos de las mujeres en los estados, en donde precisamente los institutos están promoviendo el 066 como el número de emergencia, y entonces ellos están haciendo, los institutos, campañas locales para promover precisamente el 066, la unidad de la policía y finalmente los centros de justicia para su atención. ¿Existe algún tipo de legislación en torno a la violencia contra la mujer? Sí, por supuesto. Cada una de las entidades federativas, los gobernadores emitieron un decreto de creación y se basaron tanto en las convenciones y todos los tratados internacionales
como la legislación nacional, la ley general, la ley general de prevención, todo lo que tiene que ver con el marco de seguridad, de derechos humanos, y ellos pues tienen sus propias leyes locales, la ley local de acceso a la justicia para las mujeres, los códigos penales, los códigos de procedimientos, que es en lo que se basa, y también tomaron muy en consideración las normas oficiales, que todo el personal, obviamente, que esté asignado a este centro, está capacitado y calificado para la atención y cumplimiento y aplicación de estas normas. Y hablando de este personal, podría pensarse, no sé, que son solo mujeres las que atienden el personal de los centros, ¿o no es así? No, por supuesto que no. No. Tenemos personal también masculino, ¿no?, que está en las diferentes áreas de atención. Siempre hay una figura que es la que hace la entrevista inicial, que es una de las columnas vertebrales del modelo, porque no se atienden a las mujeres a través del escritorio, que tradicionalmente lo hacemos en las oficinas gubernamentales. En este caso tenemos una sala muy cómoda, así como estamos tú y yo, ¿no? Y entonces efectivamente se da una entrevista mucho más cercana. En ese momento es cuando quien hace la entrevista inicial empieza a medir el riesgo de las mujeres. Las mujeres que han vivido violencia regularmente no están preparadas para dar toda la información que se necesita. Entonces, bueno, en ese momento es que empezamos a medir el riesgo de las mujeres y saber si puede o no regresar a casa. Justo yo te quería hacer un supuesto, ¿no? Por ejemplo, una mujer llega y denuncia violencia de su marido hacia ella y va a denunciar, pero como para solicitar apoyo. Ella muchas veces, me imagino, que no quiere dejar al marido, no se quiere ir de su casa, solo quiere apoyo. ¿Cómo hacen para que vuelva? Porque pues tal vez a la hora de volver a su casa, después de que el marido se entera que va al centro de justicia, le puede ir peor, ¿no? Sí, digo, conocemos, quienes hemos trabajado por muchos años, conocemos estos casos. En primer lugar, el centro, precisamente el generar estos vínculos con las áreas de seguridad nos ha permitido poder dar un servicio integral. Si una mujer todavía, va al centro, obtiene la información que necesita, pero en ese momento no quiere tomar una decisión y regresa a casa, entonces las mujeres se les da el número del 066, se registra su número de teléfono, tanto celular como de su casa, y se le ayuda a hacer un plan de seguridad para que ella o cualquier otra persona, si sus hijos ya son adolescentes, puedan hacer la llamada para tener ayuda de la policía. Ya tienen un contacto más cercano con el centro. Y en el caso contrario, en el caso de que la mujer maltratada o que ha sufrido de violencia no quisiera volver a su casa, ¿ustedes le tienen algún tipo de apoyo que darle? Sí, por ejemplo, en todos los centros de justicia vamos a tener una estancia transitoria. La estancia transitoria no es un refugio, es una estancia en donde pueden estar solamente 2-3 días, cuando mucho, y en caso de requerirlo, entonces sí se canaliza a un refugio, ¿no?, en donde pueden estar mucho más tiempo. Sin embargo, una de las ideas que se tienen en los centros de justicia es que las mujeres y sus hijos sean protegidas. Así es que para ello lo que nosotros recomendaríamos es que ellas regresaran a casa y solicitar órdenes de protección, y que sea el generador de violencia el que salga del domicilio. Así lo contempla la ley de acceso a la justicia, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo se llama? ¿Una orden de protección? Una orden de protección. ¿Y eso hace? Que la persona que ejerce violencia contra la mujer salga del domicilio, evite molestarla, acercarse a ella o a sus familiares, y no causar daño a los bienes. En un ejemplo de una persona que ejerce violencia contra la mujer, que se da cuenta de cuál es su problema y quiere tratarlo, ¿podría hacerlo también en el centro? No, en este momento no. Estamos tratando de consolidar los servicios para las mujeres.
Sin embargo, sí se tiene la filosofía en los centros de justicia de que es muy importante trabajar la violencia de los generadores, ¿no? Y ahí en este caso, bueno, en mi experiencia ha sido muy importante cuando se ofrecen servicios a los generadores, no solamente hombres, sino también puede haber generadoras mujeres de violencia, y es muy importante trabajarlo, porque la construcción de las relaciones igualitarias no se puede dar solamente, por eso hacemos mucho hincapié, en que los centros de justicia no tienen este aspecto solamente punitivo, ¿no? Entonces, esta parte que tú comentas, pues es complementaria al trabajo y a la atención, a los servicios que se pueden proporcionar a la violencia. Pero si no trabajamos con los generadores, pues no podríamos avanzar. Y de igual manera, en un sentido de que la mujer tuviera que salir de su hogar, ¿ustedes tienen algún contacto con que pueden hacer el contacto de la mujer con algunas posibilidades laborales? Sí, por supuesto, tenemos un área que es coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por la Secretaría de Economía del Estado, en donde se proporcionan alternativas laborales para las mujeres, y también tenemos actividades, acciones que se llevan a cabo en los centros para fomentar todo el aspecto laboral, ¿no? Desde impartición de talleres, de oficios dentro del centro de justicia. Por ejemplo, mira, hay un programa, ¿no?, que tenemos a nivel nacional con el INEA. Sin embargo, en el centro de justicia, una mujer usuaria del centro de justicia va a poder obtener sus clases dentro del centro, deja a su hijo en el área lúdica, ¿no?, tiene alimentos, no tiene que preocuparse, y entonces cómodamente recibe sus clases dentro de las instalaciones del centro. Eso es lo que marca la diferencia con algunos otros programas, que las mujeres tendrían que allegarse de algunos otros apoyos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Claro, les están dando todas las herramientas. Exacto. Entonces ahí lo que se está tratando de hacer es de facilitar todos los mecanismos necesarios para que las mujeres, ¿no?, salgan de esta violencia. Elsa, tenemos que hacer otra pausa, pero volvemos contigo. Sigan con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, de los números que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias acerca de los temas que estamos tocando. El día de hoy estamos hablando de los centros de justicia para las mujeres. Elsa nos estaba platicando de los centros. Me gustaría saber un poco si los centros también tocan el punto de prevención. Ya estuvimos platicando bastante de cuán completos están los centros, pero ¿cómo trabajan la prevención? Si es que la trabajan o solo son reactivos. No, hay un área muy importante, que yo creo que la más importante, porque tendríamos que estar trabajando mucho más en la parte de prevención, y en ese aspecto hay diferentes instituciones. Todas las instituciones trabajan de alguna manera la prevención. Lo que hacemos desde el Centro de Justicia es que las diferentes instituciones, de una forma coordinada, tienen programas de prevención tanto en el centro como fuera de él, y ellos son, por ejemplo, los encargados de hacer la promoción, la difusión, el cambio de estereotipos, de roles, trabajo en las escuelas, campañas, etcétera, y todo esto se hace con una sola perspectiva. Yo creo que eso es uno de los éxitos de los centros de este modelo, que tenemos un único,
¿no? Estandarizado, nivel de prevención, de atención y sanción. Por ejemplo, si las mujeres tuvieran que recorrer estas instituciones, se enfrentarían a diferentes criterios. En el caso de los centros de justicia, la capacitación, uno de sus propósitos, uno de sus fines, es generar este criterio unificado de todas las áreas de atención. Entonces, mientras en prevención se está haciendo una campaña muy importante, esta es congruente con los servicios que se proporcionan de todas las instituciones dentro del centro de justicia. Me parece muy interesante. Y quisiera, en un inicio nos estabas platicando que ya existen 23 centros. No sé qué antiguo, bueno, cuánto tiempo lleven trabajando, pero ¿se han podido obtener o medir algún tipo de resultados de los que ya están trabajando? Sí, bueno, los primeros centros se crearon en el 2010, ¿no? Que fue el caso de Chihuahua, Campeche, Chiapas, Guerrero, fueron los primeros centros que se crearon en el país. Los centros precisamente tienen un área en la que están responsabilizados de generar diferentes tipos de indicadores e información que tienen que alimentar las bases de datos de las que hablábamos hace rato. Estos indicadores, estas bases de información nos permiten precisamente tener y evaluar el seguimiento de los centros. Pero además, desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, estamos generando una certificación de los centros. Esto significa que los centros tendrán que cumplir con toda la metodología, el tipo de atención, el perfil del personal, la capacitación al personal como para obtener la certificación que es en la que están. Esto también nos va a permitir que, de acuerdo al impacto, el trabajo, los resultados, los logros, el secretario ejecutivo pueda cada año seguir apoyando económicamente y con asistencia técnica a estos centros. ¿Y ya existe este requerimiento? O sea, ¿ya tienen un plazo para que los centros se certifiquen? Bueno, el plazo son 3 años, ¿no? Porque este primer año que se están construyendo los centros en base a lo que ya platicamos de los lineamientos y todo eso, el próximo año tendríamos, que ver cómo están funcionando, cuál es el nivel de capacitación del personal, y entonces se daría esta calificación para la certificación. Van al lugar a donde está, van físicamente a revisarlo, no es solamente, por ejemplo, la documentación, ¿no? O sea, no solo ves que cumpla con los lineamientos que solicitas, sino vas a ver cómo está funcionando. Sí, es in situ la revisión, la verificación, las evidencias de la implementación del modelo obviamente son en el lugar. Y hablábamos de 23 centros, ¿qué pasa con los que faltan? ¿Están en construcción? Bueno, ahorita están estos 23 estados están precisamente construyendo sus centros de justicia. El resto de las entidades federativas seguramente este próximo año van a hacer la inversión para la creación de sus centros. Así es que cada estado tiene un diferente tipo de avance en la implementación. Por eso es 3 años, o sea, no es que estén incumpliendo, sino es que apenas van a comenzar. Por supuesto, ajá. ¿Y existen estas figuras en otros países? ¿Existen como los centros de justicia para la mujer en otros países? Sí. Bueno, pues me da mucho gusto que me hagas esa pregunta porque hay un modelo muy parecido en el cual efectivamente nosotros hemos inspirado algunos de los principios de atención, que es el Centro de Justicia Familiar en Estados Unidos. En Estados Unidos se generaron estos centros de justicia con este modelo también interinstitucional, ¿no? Sabemos que el sistema en Estados Unidos es diferente, ¿no?, al de México, así es que, bueno, tomamos algunas ideas de estos centros. Sin embargo, por el propio fundador de estos centros de justicia familiar en Estados Unidos,
lo hemos invitado para capacitaciones y diferentes eventos, nos ha mencionado que México se ha constituido como el primer país que ha generado este modelo como una política a nivel nacional, con un alcance nacional. Ellos lo hicieron desde la sociedad civil y al momento nosotros somos el segundo país en el que vamos a tener más centros de justicia. O sea, Estados Unidos, que empezó hace 10 años, ¿no?, es el que más centros tiene. Sin embargo, México en un solo año nos vamos a constituir en el segundo país con más centros de justicia de este tipo. Hay otros centros con otras modalidades que también tienen buenos resultados, tú lo comentabas hace rato, tal vez respondan a las necesidades locales, tienen otro esquema de trabajo, pero sí existen otros centros de atención. Podemos hablar de Chile, Argentina, Guatemala, en donde tienen algunos otros esquemas de atención que están enfocados más bien atención interdisciplinaria, más que interinstitucional, interdisciplinaria, pero que tienen obviamente sus logros muy importantes. ¿Y son específicamente para la mujer? Digo, a lo largo del programa hemos tocado varios puntos de por qué para la mujer, pero quisiera hacer hincapié, ¿por qué especiales para la mujer y no familiares, por ejemplo? En México no se generaron los centros de justicia familiar porque obviamente no podríamos hacerlo en el marco de la seguridad pública, ¿no? En el marco de la seguridad pública tendríamos que generarlo a través de un fenómeno específico, ¿no?, que obviamente en este caso fue el de la violencia, y entonces hacer el análisis vimos que la principal violencia se ejerce contra las mujeres, niñas y niños. Así lo demuestran las bases de datos. Si hubiéramos pensado en un modelo que tuviera que ver con la atención desde el punto de vista familiarista, obviamente no hubiéramos sido el marco para impulsar estos centros, porque entonces serían otras instituciones y en otro, ¿no?, sistema en el que se tendrían que llevar a cabo. Sin embargo, estamos respondiendo a varias recomendaciones y además también sentencias internacionales que tienen que ver con acatar una serie, ¿verdad?, de lineamientos que vienen en las sentencias, como es el caso de Campo Algodonero, ¿no? Y entonces, bueno, es por todo ello que el contexto nos dio la oportunidad de generar estos centros que fueran para las mujeres. ¿Y cómo medir en el momento en que es violencia? Bueno, yo he escuchado que existen varios tipos de violencia, también podría ser la violencia psicológica, no solamente física. ¿Cómo lo miden? ¿En qué momento una acción pasa a ser violenta? Sí, mira, el otro día que estábamos en una clase con gente de los funcionarios que van a estar, y nos decían, y entonces no vamos a atender hombres. Yo les decía, no, por este momento no vamos a atender a los hombres, aunque consideramos que es importante su atención. En los centros de justicia, ¿verdad?, vamos a atender a todas las mujeres que soliciten el servicio. El tipo de violencia del cual vamos a atender, esto depende de la clasificación después de tener la entrevista, la atención y sobre todo la medición de riesgo. O sea, tú no puedes saber si una mujer llega a la sala de bienvenida y te dice, oye, yo me siento muy triste, ¿no?, tengo meses en depresión, ¿no?, y tú le digas, no, bueno, aquí no te atendemos, porque tal vez esa depresión venga de algún tipo de suceso que haya tenido en su familia. Entonces, una vez que la atiendes, es que ella es la que determina, y aquí me da oportunidad de decir algo también que hace la diferencia con otros centros. La ruta de atención la van marcando las usuarias de los centros. O sea, regularmente tenemos ciertas áreas: trabajo social, psicológica y legal, ¿sí? Y esa es la ruta de atención en las dependencias. Sin embargo, en este caso, y tú lo ponías de ejemplo, si una mujer en este momento, aún y cuando reciba la información suficiente para tomar una decisión, no la toma o la toma y dice, no quiero ahorita
ni entrar a algún servicio, ni presentar ninguna denuncia, o se le respeta. Sin embargo, siempre se está al pendiente de este seguimiento. Entonces, son las mujeres, en el momento en que haces la entrevista, en la que mide su riesgo y su tipo de violencia. Justo un poco mi pregunta iba con un poco de truco por ahí, porque eso es lo que me estás diciendo, la mujer cuando llega y lo mides, pero ¿cómo saber, la mujer, yo mujer, cómo saber cuando ya tengo que ir? O sea, porque a lo mejor dicen, no fue nada, ¿no? Esto no es nada. Entonces, por eso era mi pregunta de ¿en qué momento comienza a ser una acción violenta para que las mujeres sepan que pueden ir o se pueden acercar en cualquier momento? Y a lo mejor le puedes también indicar que no está sufriendo de violencia, no sé. Hay muchas formas en las que las mujeres nos empezamos a dar cuenta que estamos sufriendo algún tipo de violencia, y la mayor parte de ellas es a través de otra persona. Cuando otra persona platica, ¿no?, y te dice que fue a pedir ayuda y lo que está pasando. Pero por eso es tan importante como esta parte de la promoción y la difusión de los esquemas y de los tipos de violencia. Muchas veces las mujeres creemos que la violencia que estamos viviendo es normal y no pedimos ayuda porque creemos que así son las cosas. Entonces, por eso esta parte integral de los centros de promover y difundir tanto como los estereotipos, los tipos de violencia, etcétera, es muy importante para que las mujeres sepan que existe un espacio en donde pueden pedir ayuda. Sí, eso es importante, ¿no? Que las mujeres tengan conocimiento de que pueden recurrir a alguien. Elsa, ¿cuáles son los retos de los centros de justicia? Híjole, pues yo creo que estamos haciendo un parteaguas en el país, así como se está haciendo el impulso del nuevo sistema de justicia penal. También este es un nuevo paradigma de la atención a la violencia. Y quiero decirlo en general, a la violencia, porque vamos a atender a niños y niñas. Y creo que los retos son muy grandes. Creo que los gobernadores, los procuradores y quienes han estado liderando estos proyectos en sus estados, pues tienen enfrente una enorme responsabilidad, pero además lo que yo he visto, que he recorrido todo el país, es una enorme voluntad, y eso, bueno, ha sido para nosotros muy gratificante. En el centro de prevención, en el área en donde nosotros impulsamos este modelo, pues ya lo platicábamos ahorita, los retos son grandes, tener una capacitación permanente, continua del personal, apoyarlos con la asistencia técnica, y seguir generando espacios de diálogo y de intercambio de las experiencias que se están dando en México. Así es que, bueno, nosotros próximamente, 5, 6 y 7 de noviembre, tendremos un evento internacional en donde nos vamos a congregar todos y todas las que estamos trabajando para la creación y operación de los centros de justicia. Vendrán de todas las entidades federativas. Tendremos invitados internacionales, pero además, lo más importante, y este es uno de los retos, es que nos estamos uniendo a la campaña, ¿no?, de Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas. Así es que tendremos invitadas especiales, ¿no?, que tienen que ver con la campaña y con todo este trabajo a nivel mundial. Así es que, bueno, nos sentimos muy emocionados, muy emocionadas, pero hay un gran reto por enfrente. Elsa, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas felicidades por el trabajo que están realizando, esperemos ver pronto los resultados. Muchas gracias. A todos nuestros auditorio, por favor, sigan con nosotros la próxima semana en Expediente INASIPE.